Y este tema es enzimas y cinética enzimática. Para este tema, entonces, vamos primero a revisar algunos conceptos generales y de estos conceptos, el primero y más importante es que es una enzima. Lo que tenemos que tener claro es que las enzimas son catalizadores y cuando decimos catalizadores, estamos hablando de sustancias que aumentan la velocidad de una reacción química. ¿De qué reacciones químicas estamos hablando? Pues ni más ni menos que de las reacciones del metabolismo. Una de las características que distingue a las enzimas de los reactivos es que al final de la reacción se recupera ese catalizador. Hay muchos tipos de catalizadores, las enzimas son catalizadores biológicos y la mayoría de las enzimas son de naturaleza proteica. Pero también hay otro tipo de catalizadores biológicos que son las ribosimas, que no están hechas de proteínas, sino de moléculas de RNA. Vamos con un poco de nomenclatura. A los reactivos en cinética enzimática no los llamamos como tales, no les decimos reactivos, sino les llamamos sustratos. Es decir, las sustancias sobre las cuales actúan las enzimas son las que llamamos sustratos. Y por último, aquí hay una aclaración técnica. Los catalizadores cambian la velocidad de reacción, pero no van a afectar el equilibrio de las reacciones. El equilibrio es una propiedad intrínseca de cada reacción química. Cada reacción va a tener su condición de equilibrio. Y bueno, pues en este esquemita, lo que lo que voy a hacer es simplemente anotar los nombres en el esquema. Esta flecha está señalando a nuestra enzima. Dijimos que las sustancias sobre las cuales actúa la enzima se les llama sustratos. Aquí es un solo sustrato. El lugar físico donde se une el sustrato a la enzima recibe el nombre de sitio activo o lugar activo. Es una zona en la superficie de la enzima donde se encuentra generalmente una cavidad o un espacio entre dos dominios de una proteína, donde se va a unir el sustrato y aquí tiene lugar la reacción química en el sitio activo. Aquí intervienen además los residuos catalíticos. Los residuos, pues, son aminoácidos junto con grupos prostéticos que van a encontrarse en el sitio activo y que son los que directamente llevan a cabo la reacción. Y bueno, cuando se completa la reacción, se liberan los productos. En este caso, la enzima está catalizando una reacción de rompimiento en el cual puede o no intervenir el agua. Y aquí lo que vemos es que cuando se liberan los productos, cuando salen del sitio activo, entonces se recupera la enzima y está lista para llevar a cabo otro ciclo catalítico. Vamos a revisar los fundamentos de la catálisis enzimática y para ello, pues, tenemos que comenzar desde la catálisis química. En términos generales, una reacción química en la cual intervienen, en este caso, dos sustancias para formar un compuesto, esta sería una reacción de síntesis. La reacción la vamos a describir mediante ecuaciones químicas que van a describir el cambio. Aquí tenemos una flecha que apunta en ambas direcciones, es decir, estamos tomando en consideración que esta reacción es reversible. ¿Qué significa reversible? Que puede proceder en dirección de izquierda a derecha, en cuyo caso hablamos de la reacción directa. Pero también cuando se comienzan a acumular los productos, la reacción ocurre de derecha a izquierda y a esta le llamamos reacción inversa. Y por eso es porque tenemos la flecha apuntando en ambas direcciones.
No todas las reacciones son reversibles, pero las reacciones que son reversibles tienen asociada además una constante de equilibrio que se calcula a partir de las concentraciones de productos con respecto a las concentraciones de reactivos cuando la reacción alcanza el equilibrio. ¿Qué quiere decir que una reacción alcance el equilibrio? Bueno, primero que nada, debo regresarme a la reacción directa y a la inversa. Vemos que sobre la flecha de la reacción directa hay una K con un subíndice 1 y para la flecha que va de derecha a izquierda, de la reacción inversa, una K subíndice 2. Estas K son constantes de velocidad. Y se les llama constantes de velocidad porque son valores que están asociados a el comportamiento de una reacción en particular. En este caso, vemos que esta constante de velocidad que va de izquierda a derecha va a depender de las concentraciones de dos sustratos y finalmente también de qué tan rápido se está formando el producto. Aquí es donde entonces estamos entrando a un concepto fundamental que es velocidad de reacción. Y la velocidad de reacción la vamos a definir en términos muy generales como aquella velocidad en la cual se genera o aparece un producto con respecto al tiempo. En realidad esta es una ecuación diferencial, la tasa de aparición del producto con respecto a un intervalo de tiempo. Y aquí tiene un signo positivo, pero también la velocidad la podemos definir como la velocidad de desaparición de alguno de los reactivos. En este caso, eh, voy a tomar como referencia el reactivo A. Participan dos reactivos, pero la velocidad entonces la podemos describir como la función de aparición del producto, que es la curva que aparece en azul al inicio de la reacción. No hay producto, pero conforme progresa la reacción va apareciendo producto. Entonces vemos que esto tiene un comportamiento creciente y es por eso que esta velocidad la describimos con un signo positivo. Va a tener eh, derivadas pendientes de las tangentes en cada uno de los puntos de la curva positivas. Pero si nosotros estudiamos cómo transcurre la reacción en función de la concentración de alguno de los reactivos, vemos que al principio hay un 100% de reactivo y se va consumiendo conforme progresa la reacción hasta que teóricamente alcanzaría un cero. Realmente entre las reacciones reversibles no llegan nunca a cero, sino que generalmente se estabilizan en alguna posición de equilibrio que no necesariamente va a ser cuando alcancen el 50% de concentraciones iniciales. Pero aquí esta gráfica la dibujé de manera que quedara simplificada. Bueno, entonces, por esto es por lo que estoy diciendo que esta velocidad va a tener un signo positivo, un signo negativo. Entonces, el equilibrio se alcanza cuando la velocidad de la reacción directa y la reacción inversa son iguales, cuando se igualan velocidades. Es decir, cuando no hay una producción neta del producto, no hay una, no se está generando netamente eso, es porque a la misma velocidad que se forma el producto, se rompe de nuevo para liberar a los reactivos. Este concepto de equilibrio es muy importante, es una característica de cada una de las reacciones reversibles y que depende de las propiedades de las sustancias y de las condiciones de reacción. Y aquí un catalizador puede ayudar a que la reacción ocurra más rápido, pero la condición de equilibrio no va a cambiar. Esa es una característica intrínseca de la reacción. Ahora bien, las velocidades de reacción dependen de varios factores. En primer lugar, las concentraciones de reactivos y de productos.
Si las concentraciones de reactivos son altas, entonces la reacción directa es la que predomina. Pero si se acumulan productos, entonces va a predominar la reacción inversa. Todas las reacciones químicas dependen de la temperatura. A mayor temperatura aumenta la velocidad de reacción porque aumenta la frecuencia a la cual ocurren las colisiones entre partículas, es decir, chocan los reactivos entre sí y se va a formar el producto. La presión, por supuesto, tiene el mismo efecto. La fuerza iónica, que tiene que ver con la concentración de cationes y de aniones en la mezcla de reacción, el pH y una barrera energética que van a presentar todas las reacciones. Entonces, esto se aplica a todas las reacciones. Cuando las reacciones están catalizadas por enzimas, hay temperaturas que son demasiado altas y que provocan la desnaturalización de la enzima. Lo mismo sucede con el pH. Entonces, las reacciones enzimáticas van a tener además alguna temperatura óptima y un pH óptimo. Hay enzimas que trabajan muy bien a pH ácido, otras a pH neutro, otras a pH alcalino. Eso depende de la composición y las características de la enzima. Ahora bien, esas son los principales características ambientales en la mezcla de reacción que afectan la velocidad. Pero además, la condición de equilibrio va a determinar en qué dirección ocurre. La condición de equilibrio está relacionada con se describe directamente con la constante de equilibrio y de manera indirecta con la variación de energía libre que hay en la mezcla de reacción. Y la velocidad va a estar ligada a una energía de activación que es esta barrera energética. Ahorita lo vamos viendo. Entonces, las reacciones las podemos describir mediante una gráfica en la cual en el eje vertical tenemos a la energía disponible en la mezcla de reacción, a la energía libre, y en el eje horizontal una descripción cualitativa de cómo ocurre la reacción, que se le llama coordenada de reacción. A la izquierda están los reactivos, en este caso ya dijimos que les llamamos sustratos cuando hablamos de reacciones catalizadas por enzimas, y los productos están a la derecha. Las enzimas van a actuar sobre aquellas reacciones que tienen este perfil energético, en el cual la energía libre, cuando tenemos los reactivos, algo antes de iniciar la reacción, es mayor que comparada a la energía que se observa en los productos. Entonces, este tipo de reacciones las podemos visualizar como un objeto que llevamos a una colina y, digamos, hay algún pequeño obstáculo que impide que un barril que llevamos, por ejemplo, a una loma o colina arriba, podría rodar hasta el valle, pero para que esto ocurra necesita un empujoncito más para alcanzar la cima de la colina y que de ahí se deslice y ruede hasta llegar a la posición final. Esto que hicimos de llevar el sustrato a la cima de la colina es una forma de realizar trabajo. Y este trabajo consiste en transformar parcialmente al sustrato en términos de reacciones químicas hasta que alcanza lo que se conoce como estado de transición o estado activado. Aquí es donde vamos a encontrar que el sustrato lo vamos a simbolizar utilizando este símbolo como superíndice, indicando que el sustrato ya adquirió alguna estructura que facilita que ocurra la reacción. Y a partir de ahí, ya el mecanismo es todo cuesta abajo. Energéticamente está favorecido. ¿Qué es lo que hace un catalizador? Vamos revisándolo a la par de la descripción gráfica
con el perfil energético y qué es lo que estaría ocurriendo. Ya dijimos que aquí está el catalizador, tenemos a nuestra enzima, aquí están los reactivos, que son estos sustratos que se unen al sitio activo. En este caso, es una enzima que actúa sobre dos sustratos al mismo tiempo para formar un enlace entre ellos. Lo que ocurre en el sitio activo es que derivado de la energía de unión entre el sustrato y el reactivo, la barrera energética para alcanzar el estado de transición es menor, es una lomita más pequeña. Entonces, se dice que un catalizador lo que hace es que disminuye la energía de activación. ¿Cómo es que la disminuye? Bueno, pues como proporciona un espacio donde se acomodan los sustratos en la posición correcta para que pueda ocurrir la reacción, entonces esto quita algunas de las trabas energéticas para que ocurra la reacción. Es decir, se aumenta la fracción de moléculas que tiene suficiente energía para lograr este estado de transición. A partir de aquí, la reacción puede ocurrir hacia la izquierda o hacia la derecha cuando alcance el estado de transición. Por eso es porque dice que puede ser más rápida en ambas direcciones. Pero, dado que la diferencia energética desde el estado de transición a productos es una rodada que, que, que libera más energía y que va a una posición más baja en el perfil energético, entonces está más favorecido irse hacia la derecha. Ahí es donde están ayudando los catalizadores, ahí es donde participan las enzimas. La posición de equilibrio que es esta en términos de la coordenada de reacción, esa no le afecta a ninguna enzima, ni aún la más eficiente, va a cambiar dónde está el estado de transición y en qué consiste el estado de transición para cada uno de los sustratos. Lo que sí ayuda es a bajar esta barrera energética para facilitar la reacción. Un ejemplo de qué tan importantes son las enzimas, tenemos aquí quizás el ejemplo más representativo descrito en el mundo biológico, y es una enzima que se llama catalasa, porque la catalasa convierte el peróxido de hidrógeno, que es el principal componente del agua oxigenada, en agua y oxígeno. Y la velocidad ocurre a una velocidad 1.000 millones de veces más rápido que en condiciones sin catalizador. Es decir, el agua oxigenada que uno deja digamos, en un frasco sin tapa, lentamente se va descomponiendo en agua y en oxígeno. Pero cuando hay una enzima presente, entonces esto ocurre 1.000 millones de veces más rápido. Es decir, un factor de 1 por 10 elevado a la 9. Algo que tengo que mencionar en términos técnicos es que esta energía libre la describimos en términos de variación de energía libre estándar, que se simboliza con la letra delta griega, una G, y para indicar que es estándar este circulito. En condiciones fisiológicas, pues hay que considerar que el pH fisiológico es cercano a 7, entonces eso se modifica para hacer los estudios de cómo es el perfil energético. Y la energía de activación es esta diferencia de energía entre el estado basal, es decir, el que está aquí. Se me adelantó. Y el que alcanza en el estado de transición. Vean que aquí vemos que delta G con catalizador tiene un tamaño energético menor comparado con la delta G de la reacción sin catalizar. Esto representa entonces esa barrera energética para alcanzar la cima del perfil. Ahora, las enzimas, se propuso inicialmente que las enzimas eran algo así como una cerradura donde embonaba una llave de manera perfecta y
que al ocurrir esta unión se facilita la reacción y se liberan los productos. A este modelo que se propuso se le llama el modelo de la llave y la cerradura. Considera que ni la enzima ni el sustrato cambian su forma durante la reacción, sino que solamente en un momento tardío ocurre la ruptura o la formación del enlace. Algunos años más tarde se comenzó a acumular evidencia para proponer un modelo en el cual se hablaba de que las enzimas, al unirse a los sustratos, cambiaban su estructura tridimensional, y no solamente la enzima, sino también el sustrato. Cuando alcanza el estado de transición, la forma del sustrato, la forma tridimensional de las moléculas cambia, y esto es lo que corresponde a la conformación del estado de transición, a partir de la cual ocurre la catálisis, y después, cuando se liberan los productos, la enzima recupera su forma y pues los productos quedan separados. A este modelo se le llamó el modelo de ajuste inducido. Entonces, son los dos modelos para describir la interacción enzima-sustrato, los dos principales. La mayoría de enzimas van a funcionar bajo el modelo de ajuste inducido. Sin embargo, sí hay algunas que se describen de manera más fácil o se ajustan mejor al modelo de llave y la cerradura. Pero digamos que el más común es el de ajuste inducido. Ahora, en términos generales, ¿cómo vamos a describir el mecanismo de una reacción enzimática? Bueno, tenemos que ahora en la ecuación química vamos a considerar a la enzima como si fuera un reactivo, que digamos, una diferencia, simplemente porque aquí lo que nos interesa es la formación de un complejo enzima-sustrato, en el cual la enzima y el sustrato se unen, ocurre la reacción química y todavía permanece unido el producto a la enzima, y entonces hablamos de un complejo enzima-producto, y el paso final de la catálisis química es la liberación del producto. Entonces, esto es importante porque vamos a ver estos símbolos ya en todos el resto de la explicación. E para enzima, S para sustrato, P para producto, y aquí tenemos las constantes de velocidad asociado. Para la primera reacción importante, que es la formación del complejo enzima-sustrato, tenemos una constante de velocidad 1. La reacción inversa, que es la liberación del sustrato o la disociación del sustrato de la enzima, con una K-1 como constante de velocidad. El signo negativo implica que es reacción inversa. Y ahora la transformación de sustrato hasta la liberación de producto se describe en modelos más simplificados como un solo paso, en el cual K2 representa la constante de velocidad a la cual ocurre la catálisis y se libera el producto. Entonces, esta K2 generalmente la vamos a asociar con algo que se le llama constante catalítica, que casi siempre se simboliza así, como una K-cat. Este es un parámetro muy importante para describir el comportamiento de la reacción catalizada por una enzima. Y K-2 es la constante de velocidad de la unión de nuevo del producto y que el producto se convierta en sustrato. Hay varios modelos cinéticos para describir el comportamiento de una reacción enzimática. El más utilizado es la cinética de Michaelis-Menten. Este modelo considera las velocidades iniciales con respecto a la concentración de sustrato, porque ya les había mencionado que el principal factor que afecta a la velocidad a la cual ocurre una reacción es la concentración
de reactivos. En términos generales, en catálisis enzimática, la concentración de sustrato. ¿Y qué es lo que encontraron Michaelis Menten? Que conforme aumenta la concentración de sustrato, que está aquí en el eje horizontal, lo que ocurre es que la velocidad de reacción va aumentando, pero esto no aumenta infinitamente, sino que llega a un punto de saturación. Y esta característica de saturación quiere decir que podemos ponerle 5, 10, 15 veces más o 100 veces más sustrato a la reacción y llega un momento en que la velocidad de reacción ya no aumenta, es decir, ya se satura la enzima disponible. Esto se describe mediante una curva hiperbólica que, de acuerdo al modelo cinético que propusieron Michaelis y Menten, se describe con esta ecuación. Vean que esta ecuación para nada se parece a la ecuación de una línea recta. Vemos en el numerador un factor que se llama Bmax multiplicado por la concentración de sustrato, dividido entre una constante de velocidad especial, que es Km, más la concentración de sustrato. ¿Qué significan Bmax y Km? Esto lo vamos a describir a partir de la forma que tiene esta curva de la reacción. Esta curva hiperbólica, entonces, nos indica que conforme se aumenta la concentración de sustrato, la velocidad va aumentando hasta que se satura y el valor al cual tiende la curva cuando las concentraciones de sustrato son extremadamente grandes, se dice cuando tienden a infinito, se acerca a un valor o se aproxima a un valor asintótico, a un límite superior de velocidad que se simboliza como Vmax. Se le llama velocidad máxima y más que velocidad máxima me parece más correcto decir que es el límite superior de la velocidad de reacción. Es muy parecido a muchos otros fenómenos físicos, por ejemplo, cuando alguien se lanza por paracaídas, puede ser de una altura estándar, no sé, nunca he practicado paracaidismo, pero supongamos que la altura son 3,000 pies, y conforme va cayendo, la atracción gravitatoria provoca una aceleración, entonces cada vez aumenta y aumenta y aumenta su velocidad. Pero también hay una fuerza de fricción que llega a un punto en el cual se compensan ambas velocidades y se alcanza lo que se llama... se me olvidó el nombre de esa velocidad máxima de caída. Bueno, el punto es ese, que llega un momento en que se compensa, ya no se puede acelerar más, a menos que ya no existiera la fricción. Entonces, este valor límite de velocidad, el límite superior de velocidad es Vmax. Si nosotros ya tomamos esto en el eje vertical, que es la reacción, y dividimos la distancia entre el 0 y Vmax, llegamos a la mitad de Vmax. Aquí está marcado. Esto nos va a servir como referencia porque si hacemos una interpolación, es decir, trazando una línea paralela al eje horizontal, cortamos la curva que describe el comportamiento de la velocidad y encontramos a qué concentración de sustrato corresponde. Esto corresponde a la concentración de sustrato de semisaturación, es decir, a la cual está a la mitad de la saturación. Y esto se le llama como la constante de Michaelis-Menten o Km. Esta Km del modelo cinético que propusieron los investigadores no es otra cosa más que la relación entre las constantes de velocidad a la cual ocurre la separación del complejo enzima-sustrato dividido entre la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato. Es decir, es un juego de constantes de equilibrio de la reacción.
pero Km va a tener muchos otros significados. Dado que Km es la concentración a la cual se alcanza la mitad de la saturación, Km está relacionado con un parámetro enzimático muy importante, que es la afinidad. La afinidad de una enzima, entonces, cuantitativamente se describe como con el valor de Km, que va a tener unidades de concentración. Por ejemplo, la afinidad puede ser de 1 milimolar, 0.01 milimolar, 1 micromolar. Y aquí lo interesante es que entre más chiquito es el valor de Km, la afinidad es más grande. ¿Por qué? Porque se requiere una concentración baja de sustrato para que la reacción enzimática ya haya alcanzado la mitad del valor de saturación. Es decir, el valor de saturación es mucho más difícil de definir porque, como les dije, se aproxima a infinito. El mejor parámetro para describirlo es la concentración de la mitad de saturación. Entonces, afinidad también la podemos entender como la fuerza de unión. De hecho, así está definida. Afinidad es la fuerza de unión entre la enzima y su sustrato. Las enzimas también son muy específicas, es decir, discriminan entre un sustrato y otro, y no va a ser el mismo comportamiento cinético para una sustancia por muy parecida que sea. Entonces, este modelo es el que nos va a servir para describir este parámetro que es la afinidad, y este comportamiento es típico de enzimas, el de que al aumentar la concentración, la velocidad de reacción aumenta hasta que llega un momento de saturación. Pero bueno, esta ecuación, que aunque es muy importante y les pido que la anoten, el modelo de Michaelis-Menten, pues no se puede analizar con tanta facilidad. Para empezar, no se parece a ninguna otra ecuación integrada que viene en los programas de análisis de gráficas. Así que una alternativa es convertir esta curva a una línea recta. Y para convertir a la curva en una línea recta, lo que se hace es que se aplican recíprocos o los inversos multiplicativos a la velocidad de reacción y a la concentración de sustrato. Vean muy bien cómo está escrita esta ecuación. Ahora supongamos que esto, bueno, de este lado esto está dividido entre 1, lo volteamos y lo que tenemos es esto. ¿Se fijan? Lo que antes estaba arriba, ahora está en el denominador. Y al hacer esta transformación y en lugar de graficar velocidad de reacción y concentración de sustrato, lo que se grafica es el inverso multiplicativo de la velocidad y el inverso multiplicativo de la concentración de sustrato, ahora los puntos, en lugar de trazar una curva, ahora se pueden ajustar a una recta. Y esta recta, pues es mucho más fácil de trazar, y aún las hojas de cálculo más simples pueden hacer el ajuste lineal. ¿Cuál es la ecuación que describe ahora la distribución de estos puntos? Bueno, este modelo fue propuesto por Lineweaver-Burk y es el de dobles recíprocos. Y ahora lo que tenemos es que Km entre Bmax multiplicado por este recíproco de la concentración de sustrato más 1 sobre Bmax ya se parece mucho a una ecuación de la recta. Todo esto es la pendiente, esto es la variable independiente y esto es una variable, es una ordenada de origen. Es decir, todo esto ahora ya se parece a una línea recta, y igual a mx más b. Entonces, la pendiente va a ser un número
que va a ser equivalente a Km dividido entre Bmax. La ordenada de origen, que es el punto donde la recta corta al eje vertical, es el recíproco de Bmax. Y si nosotros extrapolamos o extendemos el eje hacia la izquierda, perdón, el eje, los ejes hacia la izquierda, y extrapolamos además la recta hacia la izquierda hasta que corta el eje horizontal, entonces tenemos que esto es igual a -1 entre Km. Así que ya de aquí, simplemente obteniendo una ecuación de la recta, ya podemos encontrar los valores que nos interesan, que son Km y Bmax. La ventaja de este método con respecto al de Michaelis-Menten es que para el de Michaelis-Menten nosotros tenemos que hacer una inspección y una predicción de más o menos por dónde anda la saturación y a qué valor tiende. Si nosotros ya tenemos mucha experiencia y entendemos el comportamiento de las curvas asintóticas, pues vemos hacia dónde tiende, pues ya la forma de ubicar dónde está este límite superior no va a representar mayor problema, ya de aquí todo lo demás es muy fácil, pero este es el reto, tratar de encontrar hasta dónde se aproxima la curva que nosotros trazamos. Y si esto le añadimos que de resultados experimentales la curva puede ser más parejita o menos pareja, eso es un problema adicional. Los resultados la calidad de los resultados es lo que determina la dificultad para hacerlo, pero aquí simplemente se ajusta una recta y de la ecuación de la recta ya obtenemos los valores. Vamos a hacer el ejercicio, de hecho, eso es lo que vamos a hacer en la segunda parte de la clase. Ahora, ¿cómo se hace un análisis enzimático? En primer lugar, el procedimiento experimental para hacer un análisis enzimático comienza con un experimento en el cual se obtiene un material biológico a partir del cual se somete a una homogenización en un amortiguador para obtener un extracto crudo. Es decir, aquí ya el material biológico pierde la estructura, puede ser una muestra de tejido, tejido animal, tejido vegetal, de un cultivo de organismos unicelulares, en los cuales lo rompemos y liberamos el contenido en un buffer que debe estar en frío, con un pH y fuerza iónica regulados. El extracto crudo se somete a otros pasos de purificación, que pueden ser pasos de cromatografía, de precipitación con sales, precipitación con solventes orgánicos, por mencionar solamente algunos de ellos, hasta tener preparaciones enriquecidas y que esta preparación enriquecida, pues esperemos que tenga un grado de pureza mayor de, cuando menos, una enzima que sea de nuestro interés. Tanto del extracto crudo como de las distintas etapas de la purificación, de manera corriente se hace la determinación de actividad enzimática. Y esta se puede llevar a cabo por 3 tipos de métodos, utilizando una o más técnicas para medir la velocidad de reacción. Los métodos para medir actividad enzimática se clasifican como métodos discontinuos, métodos continuos y métodos acoplados. Los métodos discontinuos lo que hacen es que mezclan la enzima con su sustrato en el buffer adecuado, se incuba y se toman muestras en distintos intervalos de tiempo, o bien después de 15 minutos o una hora, dependiendo qué sepamos de la enzima, pero se les llama discontinuos o de punto final porque es estar observando la reacción y haciendo mediciones de manera separada en el tiempo, a intervalos. Los métodos continuos, por el contrario, consisten en el registro directo de cómo va ocurriendo la reacción química. Estos métodos continuos requieren que tengamos un sistema en el cual se pueda medir directamente cómo cambian las concentraciones de producto o de reactivos.
No todas no se dispone de métodos continuos para todos los casos, pero estos son los mejores. Pero no siempre se puede. De hecho, hay veces en que detectar el producto o el reactivo es muy difícil y entonces se opta por métodos acoplados. Y los métodos acoplados son aquellos que monitorean, en lugar de estar vigilando la concentración de producto o de reactivo, se monitorean las concentraciones de algún cosustrato, es decir, el segundo sustrato que se usa, o la coenzima. Hay coenzimas como el NADH, eh, que participan en reacciones de óxido-reducción, y este sí se puede monitorear simplemente cuantificando con un espectrofotómetro y midiendo si aparece o desaparece, y de esa manera es como se registra la actividad enzimática. Entonces, son las tres categorías. Y supongamos que seguimos un método discontinuo, que es el que generalmente es más fácil de montar. Y podemos usar técnicas de espectrofotometría, en el cual se mide la absorción de luz o la emisión de luz, o cómo cambia la turbidez en una mezcla de reacción. Es decir, se utilizan las propiedades de la luz y del comportamiento de cómo se absorbe la luz por la materia para poder medir aparición de producto, desaparición de producto, o bien el cambio de concentraciones de una coenzima. Hay métodos electroquímicos que consisten en introducir algún tipo de electrodo para medir, por ejemplo, cómo cambia el pH, o cómo cambia la concentración de oxígeno o de algún ion en solución, y esto nos permite ver cómo va progresando la velocidad de una reacción. Técnicas cromatográficas, en los cuales se van extrayendo componentes y se van separando, y conforme pasa el tiempo, pues se van acumulando, y es una medición directa de cómo cambian las concentraciones de una sustancia. O bien aquellas que utilizan algún precursor marcado radiactivamente, el cual se puede ir acumulando en un material que es el producto, o bien, al contrario, va disminuyendo y se queda disuelto en el resto de la mezcla de reacción. Entonces tenemos todas estas técnicas y las estrategias para medir, para hacer un análisis enzimático. Ahora, ya que se tienen los datos de qué concentraciones se fueron obteniendo en los distintos pasos de una reacción enzimática, lo que hay que hacer es primero llegar o hacer un arreglo de datos. Para este arreglo de datos, vaciamos todos los datos crudos del experimento a una hoja de cálculo. Esto ya es lo que hacemos. Nosotros vamos a partir de datos ya en hoja de cálculo. Hay que convertir las unidades de los datos. Por ejemplo, si se utilizó un método espectrofotométrico de absorbencia de luz a concentración, hay que categorizar los datos y acomodarlos. Más o menos haríamos esto. El tiempo, que aquí son solamente los puros datos crudos, escribimos aquí sin unidades, solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Supongamos que esto se midió cada minuto. Entonces, en el encabezado de la tabla escribimos tiempo en minutos. ¿Qué es lo que se fue registrando? Aquí están las concentraciones de producto para distintas concentraciones de sustrato. Aquí el sustrato lo estoy simbolizando como A0, pero pues supongamos que esto es 1 milimolar, 2 milimolar, 5 milimolar, 10 milimolar, 20 milimolar. Y para estos valores, pues se estuvieron obteniendo por un método discontinuo al minuto 1 esta concentración de producto, al minuto 2 esta otra, y así para cada una de las concentraciones. Esto
en la práctica se hace en distintos tubos de reacción, de preferencia todo esto por triplicado, se monitorea por cualquiera de las técnicas que ya mencioné, cómo va ocurriendo la reacción. Los métodos espectrofotométricos, la ventaja que tienen es que se empieza a ver un cambio de color conforme transcurre la reacción. Entonces, este es el primer paso, acomodar los datos. Ya que se acomodan los datos de los valores de cada tubo, hay que graficarlos. Concentración de producto con respecto a tiempo. Y pues aquí lo que tenemos es la gráfica de los puntos del primer tubito, del que era A0 igual a 1. Y aquí están todos los puntitos. Y de aquí podemos proceder de dos formas. Uno, si nosotros hacemos esto en papel, es decir, a mano, podemos tomar los puntos que se aproximen más a una recta, haciéndolo con las manos, tomamos una regla transparente, la colocamos sobre los puntos y partiendo lo más cerca posible del origen, acomodarlo para tener una recta. Fíjense que la recta en azul no toca a todos los puntos, ¿sí? Ojo. ¿Por qué? Porque si nosotros monitoreamos durante suficiente tiempo, entonces esto va a empezar a presentar un comportamiento curvo. Es por ello que solamente hay que tomar los primeros puntos y a partir de ahí hacer el ajuste. O bien, lo que hice aquí con un programa que se llama Origin, que ya no lo tengo, tenía para una versión de Windows mucho más vieja, ya no lo tengo. Este programa lo que permite hacer es encontrar la pendiente de la tangente de la velocidad inicial. Es decir, simplemente aplicando un ajuste de los puntos para tener esta ecuación y después pedirle al programa que calculara la derivada a esta ecuación, pues ya me dio esta recta. Y esta recta es la que me sirve para calcular la velocidad inicial de reacción. Aquí vemos que la velocidad de reacción es cómo cambió la concentración de producto con respecto al tiempo. Tiene unidades de concentración entre tiempo, en este caso serían milimolar entre segundos. Y lo que me interesa es esta pendiente, ¿sí? Esta, con respecto a la recta azul. ¿Sí me están siguiendo? Porque esto es lo que tenemos que hacer. Eso es y mi recomendación es que lo hagan en papel primero, que hagan la gráfica en papel, o si tienen este tipo de programas y los saben usar y entienden el fundamento matemático, pues lo usen. Ahora, ya que se tienen estas pendientes, para cada uno de, de estos tubos, vamos a tener un valor de velocidad para este tubo, para este. Vamos a tener, en este caso, 5 valores de velocidad de reacción que corresponden a las distintas concentraciones de sustrato. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues los tabulamos. Primero los vamos a tabular directos. Aquí están las concentraciones iniciales de sustrato, 1, 2, 5, 10, 20. Después, en la segunda columna, los valores de velocidad inicial, que son estas pendientes que obtuvimos de aquí. Y lo que esperamos es que el valor vaya aumentando, pero el aumento no es uniforme, no va a ser de comportamiento de una línea recta. Y con esto ya podríamos calcular, con esta primera tabulación, ya podríamos calcular, o más bien trazar la gráfica de Michaelis-Menten.
Pero como les dije, el ajuste a la curva, y ahorita lo vamos a ver, no es tan sencillo. Lo que podemos hacer alternativamente es sacar los dobles recíprocos para utilizar este método de Lineweaver-Burke, donde simplemente hacemos el recíproco. 1 dividido entre la concentración de sustrato. 1 entre 1 es igual a 1. 1 entre 2 a 0.5. 1 entre 5 a 0.2. Y esto es lo que vamos escribiendo aquí. Y en la otra columna, 1 dividido entre la velocidad de reacción. 1 entre 0.09 da este número, 11.11. 1 entre 0.16 nos da 6.25 y así para cada uno de los valores. Y esto nos va a permitir tener una línea recta. Hay otros métodos de linealización de los cuales ya no voy a hablar el día de hoy, el método de Haynes y el de Eddie-Hofstee, que se pueden aplicar, pero pues nos vamos a enfocar solamente en estos dos, en el de Michaelis-Menten y el de Lineweaver-Burke. ¿Cómo se vería el de Michaelis-Menten con los datos que están en este ejemplo? Cuando graficamos, esto se grafica directamente velocidad con respecto a concentración del sustrato. Vamos a obtener los valores de Km y Vmax por inspección de la gráfica. Como les dije, ya que tenemos los puntos, y fíjense muy bien cómo estos puntos no se ajustaron tan bonito al ajuste que propone el programa de la curva, pero ya vemos que la curva se va aproximando conforme aumenta la concentración de sustrato a un cierto valor que pues cuando llegamos al extremo derecho de la gráfica, digamos que está por aquí. Ahorita no tengo una regla, pero más o menos está por aquí. Entre 0.8 y 1, es decir, más o menos 0.85. Es donde estaría el valor de Vmax. 0.85 entre 2 es igual a ¿cuánto? ¿Siguen ahí? Sí. Ok, entonces, por favor, les pedí que tuvieran calculadora. 0.85 entre 2 es igual a ¿cuánto? .425. Gracias. 425. Es decir, por aquí queda. Eso es lo que estamos haciendo ya después de haber hecho la gráfica. Entonces, hay que extender con una escuadra. Aquí está nuestra curva. Así que seguimos trazando. Y pues quedó más o menos como en 7. Sí, más o menos por aquí. Entonces, aquí, esto es Km. Que sería 7 milimolar para este ejemplo, aproximadamente 7 milimolar. Esto ya cuando se hace bien con la escuadra y se mide la distancia de aquí a acá, quizás es 7.2 o 7.05 o 6.90 y algo. Ahorita, simplemente porque lo estoy haciendo sobre esta gráfica, sin medir, más o menos estos son los valores de Km y de Vmax. Entonces, así es como encontramos los valores de Km y Vmax. Se interpola y si nosotros aplicamos un método de dobles recíprocos con la tabla que ya les había mencionado, donde tenemos el inverso de la velocidad y el inverso de la concentración de sustrato, ajustamos los puntos a una recta, calculamos cuáles o encontramos los puntos de corte para encontrar la pendiente
la ordenada de origen y qué pasa cuando se corta el eje de las X para tener -1 en km, pues esto nos va a dar un cierto resultado. Los mismos autores que propusieron este método decían que no era tan recomendable, pero que era mejor mejor que nada, o estar confiando a nuestro ojo para tratar de encontrar Vmax. Y aquí lo que tenemos entonces es esto. Son los mismos datos. Aquí están los puntos de haber tabulado los recíprocos de 1 sobre la velocidad y 1 entre la concentración de sustrato. La curva, perdón, en este caso la recta, la extendí hasta que cortara los puntos y aquí este punto de corte es 1 entre Vmax y aquí prácticamente cortó en 1. Entonces, 1 entre 1, bueno, perdón, dejé aquí prácticamente 1 entre Vmax es casi 1 o es muy cercano a 1. Entonces, si nosotros despejamos Vmax de aquí, vamos a ver que Vmax es igual a 1. Ahora, aquí está el punto de corte, que... no es cierto, no es 1, como es 0.9071, si está, aquí está escrita la ecuación, ¿para qué me complico la existencia? 0.971 y es decir, ¿cuánto vale Vmax? 1 entre Vmax es igual a 0.971. Entonces hay que despejar y entonces tendríamos que Vmax es igual a 1 entre 0.971. Y por lo tanto, ¿cuánto vale Vmax? A ver, hagan esa operación, por favor. 1 entre 0.971. 1.02. Ok, 0.02. Muchas gracias. Entonces, eso es el valor de Vmax. Ahora, la pendiente dijimos que en el modelo de dobles recíprocos es Km entre Vmax. Entonces, lo que vale la pendiente, en este caso la pendiente vale 10.293. Este es igual a Km dividido entre Vmax. Para encontrar cuánto vale Km, entonces simplemente tenemos que multiplicar lo que vale la pendiente, que es este 10.293, multiplicado por lo que ya encontramos que vale Vmax. Así que para saber cuánto vale Km en este análisis gráfico, entonces es 10.293 multiplicado por 1.02. ¿Esto es igual a cuánto? 10.498. Muchas gracias. Ya no me acuerdo en qué unidades está, pero me parece que era milimolar. Entonces, ya tenemos cuánto vale Km. Ya tenemos cuánto vale Vmax por el método de dobles recíprocos. Y Vmax, yo lo había mal calculado en 0.85,
y al haber mal calculado Bmax, entonces Km también queda subestimada, me quedó en 7, y aquí fue un poquito más, 10.498, que tampoco es tan grave, están en el mismo orden de magnitud, es decir, este está muy cerca de 1 y este está cerca de 10, pero pues es más fácil estimarlo con este método de dobles recíprocos. Y eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio. Ahora, por último, inhibición enzimática. Las enzimas, al igual que todos los catalizadores, también pueden quedar envenenados y ya no pueden llevar a cabo la reacción enzimática. A estos venenos o a estas sustancias que afectan la función del catalizador se les llama inhibidores, y podemos encontrar dos tipos de inhibición. La inhibición irreversible, que también se le llama inhibición suicida, que generalmente ocurre por metales pesados o por fármacos que forman aductos, es decir, que se pegan covalentemente a la enzima, inactivándola, volviéndola inservible. O bien hay otro tipo de inhibidores que son inhibidores reversibles. Y de la inhibición reversible, esta se le llama reversible porque el inhibidor no se pega covalentemente a la enzima, sino que se puede volver a despegar. Pero hay tres tipos, bueno, hay varios tipos: la inhibición competitiva, la inhibición no competitiva y una tercera categoría que se llama inhibición mixta, en la cual está el tipo de inhibición acompetitiva y mixta netamente. La mixta es más difícil de describir, así que me voy a enfocar en la inhibición competitiva y la no competitiva. Los mecanismos generales de inhibición de cada tipo, pues se van a distinguir por su comportamiento cinético. La inhibición competitiva va a estar descrita por este modelo, que ahorita lo vemos en la siguiente diapositiva, en la cual el inhibidor se va a unir a la enzima, formando un complejo enzima-inhibidor, y de aquí ya no puede ocurrir la reacción. Solamente la enzima que quede por ahí disponible, a la cual no se le unió el inhibidor, entonces se une al sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato y ocurre la reacción. A mayor concentración de inhibidor, mayor es la inhibición, y para aliviar la inhibición, pues hay que poner mucho más sustrato. La inhibición no competitiva se le llama así porque el inhibidor se puede unir a la enzima, ya sea libre o cuando forma el complejo enzima-sustrato, y esto va a formar un complejo enzima inhibidor o enzima sustrato inhibidor, y de cualquier forma ya no ocurre la reacción. La reacción acompetitiva, que es un tipo de inhibición mixta, es aquella donde el inhibidor solamente se une al complejo enzima sustrato, y de aquí ya no ocurre la reacción. ¿Cómo las distinguimos? Pues para esto nos sirven los métodos de dobles recíprocos. Se obtiene la gráfica enzimática sin inhibidor y después se repiten los mismos experimentos añadiendo distintas concentraciones de inhibidor. Si al añadir distintas concentraciones de inhibidor vemos que la recta cambia en su pendiente, pero sigue teniendo la misma ordenada de origen, entonces hablamos de inhibición competitiva. Pero si el punto de ordenada de origen cambia y también cambia la pendiente, pero el valor, que recordemos que esto era menos 1 sobre Km, no cambia. Si este punto se mantiene fijo, entonces se habla de inhibición no competitiva. Aquí lo que está cambiando es Bmax. Aquí lo que cambió es Km. Vean que va cambiando la posición de Km, pero Bmax es la misma. Aquí lo que cambia es Km y Bmax sigue siendo la misma en la inhibición no competitiva. Y en la inhibición mixta van a cambiar tanto Km como Bmax. En todos los casos se tiene que hacer
se tienen que hacer varios experimentos donde se prueba cuál es el comportamiento cinético sin inhibidor y con distintas concentraciones de inhibición, de inhibidor. ¿Cómo vamos a visualizar cómo está ocurriendo cada tipo de inhibición? La inhibición competitiva es aquella en la cual se llama competitiva porque el inhibidor se une exactamente en el mismo sitio activo donde ocurre la reacción con el sustrato normal o el sustrato nativo. Aquí podemos ver claramente que si se une el inhibidor, pues ya no va a entrar el sustrato. En las gráficas de Michaelis-Menten, la gráfica sin inhibidor es esta que está en rojo y con inhibidor en azul. Fíjense muy bien que si nosotros prolongamos esta curva y esta también, finalmente van a tener la misma asíntota. Es por eso que se dice que Bmax no cambia. Pero lo que sí cambia es Km. La Km sin inhibidor tiene un valor pequeño y la Km con inhibidor tiene un valor más grande. Entre más grande sea la Km, quiere decir que para que la enzima reconozca el sustrato y pueda convertirlo en producto, se requiere una concentración mayor y se disocia con más facilidad. Es por eso que Km grande es baja afinidad, Km pequeña, alta afinidad. Al graficar con dobles recíprocos, pues está esto que ya les había mostrado. El punto de corte del eje vertical sigue siendo el mismo, porque Bmax no cambia, pero como se va desplazando cada vez más hacia la izquierda la recta, entonces el corte se va moviendo más hacia acá. Y como es un valor recíproco, quiere decir que Km está aumentando hasta que hay un momento en que podría volverse casi infinito. Quiere decir que se requiere muchísimo sustrato para compensar la presencia del inhibidor. La inhibición competitiva también es importante porque, bueno, aquí hay varias cosas que no me voy a detener, simplemente cómo aliviar la inhibición poniéndole mucho más sustrato. ¿Sí? Pues es a lo que quería llegar a esto, para no entretenerme. Un ejemplo de inhibidor competitivo, tenemos un sustrato que es el dihidrofolato y un inhibidor competitivo que es el metotrexato. Este nombre quizás lo hayan escuchado. El metotrexato es un compuesto anticancerígeno. ¿Y cómo funciona? Bueno, para empezar hay que entender que el dihidrofolato es el sustrato de la dihidrofolato reductasa. Y esto se utiliza para metabolizar nucleótidos. Cataliza la reducción del folato, es decir, es uno de los pasos críticos de la síntesis de nucleótidos. Y la síntesis de nucleótidos precede a la división celular y por lo tanto a la proliferación. El metotrexato lo que hace es que se mete en el sitio activo, bloquea ese paso de síntesis y se utiliza en quimioterapia como un agente para detener la proliferación celular. Se detiene la síntesis de nucleótidos. Así es como actúa esta sustancia que es un inhibidor competitivo. Ahora, la inhibición no competitiva se le llama así porque el sustrato se puede unir al sitio activo y el inhibidor no competitivo tiene un sitio distinto de unión. Y si se une cuando ya se formó el complejo enzima-sustrato, impide que la enzima realice la catálisis y en ausencia del inhibidor, pues la catálisis ocurre, aunque quede este sitio vacío. Es decir, cuando llega aquí, digamos que bloquea la forma de la enzima y ya no puede cambiar para que se ajuste al sustrato y ocurra la reacción. La gráfica de Michaelis-Menten se ve de esta manera. La forma de las curvas es muy parecida: en rojo sin inhibidor, en azul con inhibidor no competitivo. Lo que vemos
es que Bmax ya es distinta, pero al trazar y encontrar Km resulta que aquí no cambió. ¿Por qué? Porque no está afectando la capacidad de la enzima de unirse a su sustrato. Pero aún así, una vez que hay inhibidor, se interfiere con la catálisis enzimática. En la gráfica de dobles recíprocos, que es la que tenemos en el inciso B, Bmax es la que se está moviendo, Bmax disminuye. ¿Por qué? Porque afecta la disponibilidad de la enzima y esto afecta la velocidad de formación de producto. El efecto es que finalmente la reacción va a ocurrir más lentamente. Y esto último, pues es lo que se hace ya cuando se grafican cómo se afecta la pendiente en presencia de inhibidor. Por último, me voy a saltar la inhibición mixta y mencionaré el caso de un ejemplo de inhibición irreversible. Les dije que los ejemplos eran metales pesados o fármacos que se unen a las enzimas. En este caso, la penicilina es un inhibidor de una de las enzimas que participa en la síntesis de la pared celular bacteriana, de la peptidoglicana, correctamente expresado, y se une covalentemente. De ahí que la inhibición sea irreversible. Y por lo tanto ya no se puede sintetizar peptidoglicana y las células van creciendo y revientan por choque osmótico. Esa es la forma de acción de la penicilina, que se une a una enzima que simplemente primero se le llamó proteína de unión a penicilina, pero pues es importante para la síntesis de peptidoglicana. Ya para ir terminando, hay otro tipo de comportamiento enzimático que tiene una forma sigmoidal. ¿Por qué sigmoidal? Porque se parece a la letra S, así, eso significa la palabra sigmoidal. Cuando al hacer la gráfica de velocidad con respecto a la concentración de sustrato y obtenemos esto, entonces esto corresponde a enzimas alostéricas. ¿Qué es una enzima alostérica? Es una enzima que tiene un sitio de unión adicional para una sustancia que contribuye o modula la actividad de la enzima. Cuando solamente está el sustrato, tiene esta forma. En presencia de un activador alostérico, la curva se desplaza a la izquierda y entonces recordemos que si por aquí está Km, vamos a ver, Bmax es más o menos la misma, Km sin modulador alostérico está por aquí, con modulador alostérico positivo, es decir, un activador, Km se hace más pequeña, pero también puede haber inhibidores alostéricos que hacen Km más grande. Esto se dice que es un modulador porque actúa de manera reversible. Se une y se separa controlando la velocidad a la cual está trabajando una enzima. Ahora, ¿dónde podemos encontrar información sobre enzimas? Hay varios sitios de internet, hay bases de datos muy importantes, uno de ellos es esta, Brenda. El sitio donde están los datos de Km, de enzimas obtenidas de distintas fuentes, con los enlaces a los artículos donde se publicó esa información, valores muy, muy importantes como cuáles son los inhibidores, en qué concentraciones se han probado, cuál es el valor de la constante catalítica, que nos dice qué tan rápido se recambia y se libera la enzima para poder entrar a otro ciclo catalítico. Todo esto es muy útil, entonces lo van a encontrar en Brenda. Y otro sitio que me gusta mucho es la Enciclopedia de Genes y Genomas de Kioto, KEG, por su abreviatura. Aquí pueden ver más o menos cómo es la información que se presenta. Presenta, de hecho, mapas metabólicos y uno le da clic en alguno de los puntos del mapa metabólico y nos da este tipo de información.
cuál es la ecuación de la reacción, las estructuras de los compuestos que participan, cuáles son los productos, en qué rutas metabólicas se encuentra este tipo de reacción y cómo se llama la enzima. Así que esas son dos recomendaciones para que ustedes los utilicen y si en un futuro se ven en la necesidad o por gusto estudian enzimas, estos dos sitios les van a ser de mucha utilidad. Y bueno, por último, las fuentes de información que se las voy a dejar aparte. Todos estos en la red son gratuitos y libros que consulté para esta presentación. Y entonces, por lo pronto, aquí